¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a la segunda edición de Política Peruana con DTR, un espacio en donde discutimos las obras de diferentes investigadores de las ciencias sociales de Perú. El día de hoy tengo el agrado de invitar al que fue mi profesor de una aproximación a la ciencia política, el que es catedrático en 4 casas de estudio y, por supuesto, un notable escritor de estas obras y de estas ciencias. Me refiero a José Alejandro Godoy. ¿Cómo le va, profesor? Gracias, David, por la invitación. Usted en El último dictador vio toda la década del 90 con Alberto Fujimori. En Los herederos vio la década de los 2000 y los 2010. Pero ahora con este libro rompe un poco con el esquema de las décadas y lo presenta en formato de 6 años. ¿A qué se debe esta selección del 80 al 86 y tal vez no 80-85, el segundo gobierno de Belaúnde? ¿Por qué estos 6 años? Porque son 6 años en los cuales todavía había cierto grado de optimismo en relación con la democracia que estaba comenzando y que comenzó en el año 1980. Es decir, llega Belaúnde y llega en un momento en el cual todo el mundo, después de 12 años de gobierno militar, ansiaba regresar a un sistema democrático pleno, sin ningún tipo de veto, ¿no? El APRA podía participar, la izquierda podía participar. Había ganado Acción Popular, además, que había sido el gobierno que había sido derrocado por los militares, ¿no? Y entonces era un momento de mucho optimismo. Y luego viene otros 2 momentos de optimismo. En el 83, cuando gana Alfonso Barrantes la alcaldía de Lima, ¿no? La Izquierda Unida se une finalmente. Exactamente, el primer triunfo de Izquierda Unida, y además saca una de las más altas votaciones a nivel nacional, ¿no? Y en 1985 el APRA llega por primera vez al poder con Alan García a la cabeza, un presidente además muy joven, con otro tipo de energía, con otro tipo de ánimo. Y en el 82 fue secretario, me parece, del partido aprista. Exactamente, Su ascenso. exactamente, ¿no? Por diversos tipos de circunstancias, Alan García se vuelve muy rápidamente dirigente principal del partido más importante del país. Creo que tuvo 3 etapas. Primero como asambleísta en el 78-79, después como diputado en el 80-85, 82 está como secretario general y 85 como candidato del partido aprista y futuro presidente. Así fue su ascenso, lento. Y fue un ascenso relativamente rápido, porque García era una persona que cuando llega al poder tenía 35 años, ¿no? Que está justo en la edad mínima para poder llegar a la presidencia. Y en los años anteriores se había de alguna u otra manera fogueado como secretario de organización, luego de ideología, dentro del APRA. Y apoyó a Armando Villanueva, tengo entendido, en el 80. Exactamente, ¿no? Porque cuando muere Aya de la Torre en el año 79, el fundador del APRA, lo que termina ocurriendo es que hay una suerte de crisis de sucesión, ¿no? Entonces, el ala más hacia la izquierda, si lo quieren ver, está con Villanueva, ahí estaba García, y el ala un poco más a la derecha estaba apoyando a Andrés Taussig. Para que el partido no se divida, en el año 80 llega una fórmula de transacción, Villanueva va a ser candidato presidencial, Taussig va a ser candidato a la vicepresidencia, y ambos finalmente quedan segundos después de Belaúnde, ¿no? Luego hay nuevamente otro pleito dentro del APRA a fines de 1980 que genera que Taussig salga del APRA y forme su propio grupo político que se llama el Movimiento de Bases Ayistas. Y estuvo con el PPC en el 85. Exactamente, se termina aliando con el PPC en el año 85 y Taussig de hecho es candidato vicepresidencial y entra incluso a ser senador por ese grupo. No es la primera vez que un partido tradicional entra en crisis, es decir, en periodo de democracia. Yo me imagino Acción Popular, después del segundo gobierno de Belaúnde, el PPC con Democracia Cristiana en el 66. ¿Es frecuente ver estas rupturas al interior de los partidos tradicionales que gobiernan en el 80? Más o menos, ¿no? O sea, Acción Popular, si bien es cierto, logra presentar un candidato, logra Javier Álvaro Ranieri presentarlo en 1985, tiene una crisis tan fuerte al interior que no presentan candidatos a la elección municipal de 1986, ¿no? No logran cubrir ni siquiera las plazas en Lima, ¿ya? O sea, el partido decide no ir, porque había llegado a una crisis muy fuerte, pero no un periodo de casi división, como sí ocurrió con el caso del APRA, ¿no? El PPC, en efecto, es una decisión
de la democracia cristiana, que se da a fines de 1966. Y claro, probablemente el caso más dramático de todos es el caso de la izquierda, tanto por las razones por las cuales se divide, que tiene que ver con lo ideológico. En su primer con el Congreso rumbo. Nacional, justo allí. Poco después. Poco después, ¿no? Estamos viendo ahí en pantalla Peligro, orden de disparar, que es este libro sobre el primer tramo de los 80, pero en el segundo, que acaba de salir, que se llama El Experimento García, ahí contamos un poco de cómo fue ese proceso de ruptura. Fuerte por las razones, pero fuerte sobre todo por la forma. Ese primer Congreso de Izquierda Unida de 1989 en Chaclacayo es un congreso multitudinario y es un congreso en el cual además se hacen las cosas mediante la fórmula un militante, un voto. Y son varias facciones, porque está el Partido Unificado Mariateguista, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista. Me parece que son 5 o 6 agrupaciones. Son 7 originariamente, pero después se van inscribiendo y reinscribiendo otras más, ¿no? Entonces, tú vas a tener de un lado a la gente aparentemente más moderada con Barrantes, a la gente aparentemente más radical en el lado de Izquierda Unida, ¿no? Con Díaz Canseco. Claro, con Javier Díaz Canseco a la cabeza, ¿no? Y vas a tener ahí una cosa bien curiosa, ¿no? A la gente que venía del catolicismo más progresista, tipo Teología de la Liberación, intentando hacer que los partidos políticos, estos dos grupos, se puedan entender, pero al final, al momento de elegir, se terminan yendo con el lado más radical. Y termina siendo Henry Pease, que pertenecía a ese grupo, y no candidato... Barrantes Lingán. Exacto. Candidato a la presidencia y candidato a la alcaldía de Lima. En el 89 a la alcaldía de Lima, en el 90 a la presidencia. Y Barrantes forma su propio grupo llamado Izquierda Socialista. Y así postuló en el 90. Me parece que ahí también entra César Acuña. Postulando a la Cámara de Diputados en el 90. Sí, postula a la Cámara de Diputados. Es su primera experiencia política, ¿no? Qué curioso que después termine en Alianza para el Progreso, Solidaridad Nacional. Alianza para el Progreso es su formación propia. Antes estuvo en Solidaridad Nacional. Y eso es un poco digamos, lo que ocurre después de los 90, ¿no? A inicio de los 90. Lo menciono con énfasis porque hemos visto que la crisis de los partidos en los 80 deviene en un sistema muy inestable, con diferentes agrupaciones, plataformas personales, hasta la actualidad. Y comprender qué pasó con el PPC, Acción Popular, el APRA y la Izquierda Unida es también entender por qué hoy tenemos 27 partidos inscritos y 14 por inscribirse. Claro, entonces cuando tú ves Peligro de disparar, que ahí te da cuenta de qué pasa con el gobierno de Belaúnde, y luego ves El Experimento García, qué pasa con el gobierno de García, y en los dos libros tú ves qué pasa con todas estas agrupaciones políticas, puedes entender cómo esos grupos que entre 1978 a 1989 te representaron más o menos el 85 a 95% de la votación general, a partir de 1989 con la municipal, eso cambia, ¿no? Porque es un sistema que no satisface y no logra solucionar los dos grandes problemas que tiene el país en ese momento, que son la economía y la violencia. Sí, y justo allí queremos iniciar con el gobierno de Acción Popular, porque usted inicia en 1980. Es decir, esos capítulos ya no tienen nombre, sino 80, 81, hasta el 86. Exacto. ¿Por qué hay esta imagen de Belaúnde sumamente benevolente? El demócrata, el bonachón, el caballeroso, y no se le recuerda más bien por el legado controvertido de su primer y segundo gobierno, ya que en su libro Peligro, orden de disparar es bastante crítico con su administración. A ver, yo creo que Belaúnde es visto, digamos, de modo más benevolente, y creo que has empleado muy bien el término. En primer lugar, por los presidentes que vinieron después, ¿no? O sea, García, si uno lo compara en términos de virtudes democráticas, trato con la gente, honestidad personal. O sea, y casos de corrupción, porque él no, claro, o sea, se vio involucrado directamente. Él no, algunos de los miembros de Acción Popular sí, y eso se relata en el libro. El caso Lamberg, por ejemplo, de 82. El caso Lamberg tiene que ver más con el APRA, en realidad. Con el APRA. ¿No? Pero hay otros casos que sí involucran a gente de Acción Popular y que luego van a ser examinados, algunos procesados, otros no. Pero Belaúnde mismo como persona es una persona que vive en el mismo departamento en el que vivía antes de ser presidente del Perú. Y es el mismo departamento en donde finalmente fallece,
¿no? O sea, no estamos hablando de algo que sea ajeno a la vida política. Es alguien que se hizo sobre la base de su trabajo. También es cierto que hay que decirlo, él venía de una familia que ya tenía cierta tradición, clase media alta, ¿no? Pero es una persona que pudo construir su propio proyecto a partir de su trabajo. Entonces, esa creo que es un primer elemento. Un segundo elemento es que, claro, Belaúnde en los dos gobiernos hace obra pública. Y eso es algo que todavía, para ciertas personas, les dice algo, ¿no? Entonces, en el primer gobierno hace la residencia de San Felipe, hace la carretera marginal de la selva, que hoy se llama Fernando Belaúnde. La modernización del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Claro, la termina él, ¿no? Y luego viene en el segundo gobierno las torres de Limatambo, las torres de San Borja, el complejo de Marbella, ¿no? Y claro, Belaúnde representa esta suerte de clase media que surge entre los 50 y los 60, mucho más moderna, con ese pensamiento ni para la izquierda ni para la derecha, sino un poquito más al centro, ¿no? Que es un poco donde normalmente los peruanos se mueven en términos ideológicos. Entonces, claro, yo creo que esa es una segunda cuestión por la cual la gente lo recuerda. Y lo tercero es que, claro, si tú lo contrastas, o sea, el gobierno de Belaúnde en términos de resultados fue muy malo. En términos económicos y en términos de control de la violencia. En el 83 retrocedimos casi 12 puntos el PBI, en el 84 8 puntos. Claro, en el 83 además hay que decirlo, atribuible también en parte al fenómeno del Niño, pero también a cómo él manejó la economía, ¿no? Él la manejó muy mal. La década perdida de toda... Claro, de toda América Latina está en ese momento muy mal en cuestión económica por el tema de la deuda externa, fundamentalmente, pero también pesa mucho el manejo macroeconómico. El manejo macroeconómico de Belaúnde no fue el más acertado. Y luego, cuando el problema lo que hace que Belaúnde no sea tan mal visto es que lo de Alan García, que vino después, fue peor, sustancialmente peor. Y quedamos aislados de todo el mundo financiero. Sí. Claro, porque García, y eso se cuenta en Peligro Orden de Disparar, decide en un primer momento convertirse en un líder latinoamericano para acotar el pago de la deuda externa en un momento en el cual ya teníamos desde el año 82 un problema serio de credibilidad como región al decir, oye, no tenemos la plata suficiente para pagar. O sea, ya ningún banco serio nos quería prestar, los organismos multilaterales nos decían, oiga, si no hacen reformas no les vamos a prestar más dinero. Y claro, los países latinoamericanos estaban pauperizados y además en esos momentos todos retornando, salvo Cuba, como única excepción, retornando a la democracia. Sí, y justo volviendo a la década del 80, ya que no nos queremos meter en su nueva publicación, menciona el perfil de centro de Fernando Belaúnde y Acción Popular, que atrae a votantes de la izquierda, que en ese entonces estaba fragmentada en las elecciones del 80, y también del PPC. Pero aquí viene una cita que usted hace en su libro, César Hildebrand, que es el Perú como doctrina. Es decir, imagínese que cambie Perú por Alemania, que es Alemania como doctrina, la Alemania nazi, la Alemania de la República de Weimar. Esta misma incongruencia y bastante poca precisión, hay que decirlo, hace que Acción Popular no tenga una postura definida. Es decir, que terminen combinando algunos elementos de su primer gobierno, que fue un poco más pegado a la centroizquierda, pero ahora con un perfil más tecnocrático, liberal, con Manuel Ulloa, con Kuczynski, con el señor Rodríguez Pastor. ¿Qué es Acción Popular, este centro y este Perú como doctrina? Es difícil definirlo, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda definirme claramente cuál es la ideología de Acción Popular. Y Acción Popular es, bueno, desde el primer gobierno de Belaúnde se decía que esto era una federación de independientes y hasta ahora, 60 años después, creo que la frase de Tausen le calza pelo a Acción Popular. ¿Es Acción Popular un partido atrapatodo? Yo creo que probablemente sea algún antecedente muy fuerte de eso, ¿no? Porque no tiene una ideología fuerte, busca, digamos, ciertos principios generales, desarrollistas en general. Creo que, digamos, Belaúnde lo que logra hacer, sobre todo en el primer gobierno, es
esta idea de el mito del desarrollo a través de la industria, ¿no? Muy fuerte en América Latina, lo encarna él, ¿no? En un momento en que otros presidentes, ¿no? Frei en Chile, Betancur en Venezuela y otros están exactamente en la misma onda de hacer reformas clave y aprovechar el momento para industrializar sus países. Ese es, creo que, el mejor momento, o el momento en donde un Belaúnde empata más con algo más ideológico, si quieres verlo. Pero después, en los 80, es un Belaúnde que básicamente flota. Y tan flota que en las caricaturas, en los medios de comunicación de los 80, lo ponían básicamente en una nube. Porque el señor estaba por encima del bien y el mal en su partido, pero no le daba un rumbo claro a lo que quería hacer. Entonces, tú tienes un grupo, tú lo has mencionado, ¿no? Loa, Kuczynski, Rodríguez Pastor, mucho más ortodoxos en materia económica, mucho más proclives a desandar las reformas del gobierno militar. Y que querían lanzar las reformas de mercado. Exactamente, y muchos de ellos querían intentar una reforma de mercado en el Perú. Pero del otro lado, tú tienes a Albo Randini a la cabeza con un conjunto de congresistas que viene sobre todo fuera de Lima y que lo que están buscando básicamente es más dinero, más gasto para obra pública, ¿no? Y un Belaúnde que a rato le hace caso a uno y a rato le hace caso a otros, ¿no? Esto marca sus 5 años, ¿verdad? Es decir, cambia su primer gabinete por la censura de Manuel Ulloa. No lo censura, se renuncia. Renuncia, perfecto. Y termina con un gabinete con Valentín Paniagua, es decir, un poco más pegado al centro o a la centroizquierda, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende este quinquenio? Considerando que la Cámara de Diputados no se llevaba bien con la Cámara de Senadores y Belaúnde hacía caso a veces a uno, a veces a otro. Bueno, es que Belaúnde es siempre la gran indecisión. Durante todo el gobierno hay cosas en las cuales decide ir hacia adelante y algunas le resultan. Por ejemplo, solucionar rápidamente el problema con el Ecuador en el 81. El falso Paquilla. Hay otras que le resultan a medias, como apoyar a la Argentina en la Guerra de las Malvinas del 82. Y hay otras que no le terminan de resultar, como mandar a las Fuerzas Armadas durante el periodo de violencia, ¿no? Entonces, y en temas económicos, simple y llanamente no tiene claro qué hacer. Porque al mismo tiempo que dice, no, sí hay que guardar, ser ortodoxo económico, al mismo tiempo dice, hay que gastar, hay que hacer obra, tengo que dejar un legado de infraestructura. Pero claro, no se había dado cuenta de que el país, la economía y las condiciones no eran las mismas de los 60. Y en los 60 tampoco se dio tanta cuenta de eso. Y de hecho, paradójicamente, Kuczynski tiene un libro muy bueno que se llama Democracia bajo presión económica, en el cual cuenta cómo es que ese gobierno también se degrada económicamente en los 60. Entonces, no es alguien que haya aprendido mucho las lecciones del pasado, salvo una, que es muy rápidamente arma mayoría con el PPC para que no le pase lo del primer gobierno en el cual el APRA y la Unión Nacional Odriguista no lo dejaron gobernar. Ya para terminar las elecciones del año 80, a mí me sorprende que Acción Popular, antes de llegar a la década del 80, ya tenía facciones internas, como por ejemplo los termocéfalos, Ricardo Letts, Gustavo Mojme, se van luego a la Izquierda Unida, y los moderados se quedan con Belaúnde. En los 80 están los alvistas, los ulloístas, y usted habla de una tercera facción, los correístas. Sí. En los 90 están los que abrazan el Fredemo y los que no desean llevar a cabo las reformas de mercado. Y en los 2010, es decir, hace poco, estaba la de la facción de Barnechea, Mesías Guevara, Johnny Lescano. Es decir, siempre tuvo unas pugnas internas a Acción Popular. Toda la vida. Toda la vida. O sea, siempre Acción Popular se ha movido entre un grupo que está un poco más hacia la izquierda y un grupo que está un poco más hacia la derecha, ¿no? Y en medio, caciques más locales que son los que terminan involucrados muchos en casos de corrupción. Si no, no te explicarías por qué tú has tenido dentro de Acción Popular un área un poco más socialdemócrata, populista, ¿no? Barnechea, Lescano en los últimos años, y una ala más a la derecha, con María del Carmen Alba más bien representando ese sector, ¿no? Y Raúl Díaz Canseco, ¿no? Cercanos a Renovación, Fuerza Popular. Mucho más cercanos al bloque de derecha del Congreso, ¿no? Y en medio todos estos congresistas de fuera de Lima, a lo cual le han llamado los niños, y que todos,
o varios de ellos tienen serios problemas de cuentas pendientes ante la justicia, hasta el día de hoy, y que siguen generando escándalos hasta Y el día de ahora hoy. Edwin Espinosa quiere crear su propio movimiento regional en Ancash. Adelante, Ancash, una sesión de acción popular. ¿Qué es lo que pasa con muchos partidos, ¿no? Cuando estos congresistas se desgastan, terminan buscando un futuro, además, siendo gobernadores regionales o alcaldes. Porque, digamos, la posibilidad de que estos señores ganen una reelección en el próximo Congreso es baja. O sea, cuando tuvimos reelección, ahora que vamos a volver a tenerla, entre los parlamentarios, la tasa de reelección es baja. Y yo creo que va a ser bastante baja con los actuales parlamentarios. Entonces, claro, muchos están buscando otro espacio a donde ir y se dan cuenta, evidentemente, de que los partidos nacionales, por llamarlo así, no funcionan a nivel regional o a nivel municipal. Sí, sin duda alguna. Y otro evento importante en el 80 es la promulgación de la Constitución del 79. Belaúnde lo hace en su mensaje a la Nación en julio del 80 y cita, ¿no?, a Víctor Raúl Haya de la Torre, que ya era considerado un patricio, a Luis Alberto Sánchez. Había tal vez un mensaje de Belaúnde en no querer volver a su primer gobierno, que fue marcado por la obstrucción, por el mal entendimiento con el legislativo, y tendió puentes con el PPC de Luis Bedoya Reyes, y le da 2 ministerios, me parece. El de Justicia y uno más. El de Industria. El de Industria. ¿Duró esta alianza de Acción Popular y el PPC en los 5 años o se partió en algún momento? Dura 4 años, efectivamente. Casi todo su gobierno. Casi todo el gobierno. El último año ya no están aliados, ya no tienes presencia de ministros del PPC. Pero las bancadas votaban más o menos igual. O sea, tampoco no había mucho, no es que fuera un gran desentendimiento. Sí hay fricciones internas entre ambos en el 85, porque de alguna u otra manera Bedoya sentía que, habiendo sido Acción Popular gobierno, ahora le tocaba a él. Y que de alguna u otra manera, si querían mantener una alianza, él era al que tenían que respaldar, porque era un personaje que obviamente era mucho más popular que Álvaro Larniri, que iba a ser el candidato a Acción Popular. Pero en un momento dado hay toda una discusión que plantea el propio Belaúnde, además, de hacer una gran alianza entre Acción Popular, el PPC y algunos independientes y tener a Mario Vargas Llosa de candidato. Sí, ¿y a qué se debe que en estos 12 años de dictadura militar Belaúnde haya estado en los Estados Unidos dando cátedra, mientras que Luis Bedoya Reyes, el PPC, junto a Armando Villanueva y el APRA, hayan sido una oposición activa? Es decir, ¿a qué se debe esta falta de despegue en las elecciones del 80 del señor Armando Villanueva y del señor Luis Bedoya Reyes? Ya, el caso de Bedoya es más fácil de explicar, ¿no? Solo llegó a las zonas adineradas. El PPC tiene un claro problema de arranque, que es solamente llega a Lima y solamente a algunos distritos de Lima, ¿no? Y claro, Bedoya había sido alcalde de la ciudad y eso fuera de Lima no es tan bien visto, porque te van a decir, está más preocupado de Lima que de las otras regiones. En las ciudades costeñas. Que de las otras regiones, sí, ¿no? En general, ¿no? Entonces, ahí hay una primera cuestión. Y además, claro, Bedoya mismo, si bien era un personaje carismático, lo era para los limeños, no necesariamente a nivel nacional. El Tucán, tu candidato. Exacto. En el caso del APRA, yo creo que pesa mucho la división interna. Creo que pesa mucho el hecho de que Armando Villanueva era un hombre duro, que venía de la clandestinidad, que tenía un estilo muy confrontacional, ¿no? Y es una campaña que habla, pues, de Armando tiene fuerza, ¿no? Y luego de 12 años de gobierno militar, ese es el peor lema que tú le puedes poner a un candidato, ¿no? Y entonces creo yo que ahí Villanueva no sabe jugar adecuadamente sus cartas y de hecho creo yo que esta división existente en el APRA le termina haciendo daño a Villanueva. Hay 2 momentos en el segundo gobierno de Belaúnde. El primero, del 80 al 82, donde hay relativa prosperidad económica o al menos estabilidad, y del 83 al 85, donde viene la debacle, la inflación, la deuda externa. ¿A qué se debe este pequeño oasis que tuvo Belaúnde en el 80 al 82, que incluso le permitió ganar algunas alcaldías en las elecciones municipales del 83? A ver, varias cosas, ¿no? Primero, contexto internacional, ¿no?
Estados Unidos, Europa salen de una recesión a partir del año 81, ¿no? Que venía esto de la crisis del petróleo de los 70, ¿no? Ahí comienzan esas economías a florecer nuevamente y por tanto, claro, cuando a Estados Unidos le va bien a buena parte de la región, si es que tiene las condiciones macroeconómicas más o menos claras, le debería ir bien, ¿ya? Entonces, hay una primera cuestión. Una segunda cuestión es obviamente un tema de expectativa, ¿no? Es un gobierno nuevo, es un gobierno que quiere hacer cosas. Ulloa era un hombre con muchos contactos internacionales. Y justo en el libro dice que había un ciudadano diciendo que el Perú iba a crecer 10% del PBI con Ulloa. Bueno, Roberto Abusada, que fue durante años director del Instituto Peruano de Economía a partir de los 90, pero antes había sido miembro del equipo económico de Belaúnde en su segundo gobierno, ¿no? Súper optimista, ¿no? Y además, yo creo que también existía una suerte de, digamos, darle la confianza a Belaúnde después de regreso de 12 años de gobierno militar, la idea de que iba a ser un gobierno en donde iba a dejar trabajar a la gente tranquila, ¿no? Y yo creo que eso es el gran motor y motivo por el cual termina ganando, ¿ya? Pero además, creo yo que hay la idea de que este es un gobierno que tiene que hacer cosas y sobre todo para el sector más empresarial, la idea que tenía que desandar varias de las reformas del gobierno militar. Pero ahí se queda totalmente a medio camino. Tengo entendido que Belaúnde no lo hizo por temor a causar indignación en la cúpula militar, ya que acababan de salir de 2 años de dictadura y por ello quería moderarse mucho en su discurso. Por eso es que solo entregó los diarios a sus legítimos dueños y se quedó. Y algunas cosas, ¿no? Pesquería, cemento, algunas cosas. La ley Kuczynski. Claro, y el petróleo, ¿no? Y el petróleo. Y el petróleo, para incentivar la inversión privada. Pero no mucho más. O sea, no hizo esta reforma. No quiere hacer mucho más tampoco, porque además, y hay que tener esto en cuenta, David, que es que el mundo era otro. No es un mundo pro mercado, es un mundo y una región en la cual todavía estamos pensando en términos de empresas estratégicas, estamos pensando todavía en términos de el Estado como un principal actor en la economía. Es un momento en el cual incluso las grandes potencias tienen empresas estatales, ¿no? ¿Se puede decir que era el último momento del desarrollismo económico en la región? Sí, es el último gran momento de desarrollismo económico en la región y eso se cancela, creo yo, a partir de la crisis de deuda externa del año 82. Eso, que es un efecto que comienza en Brasil, Argentina, México y Venezuela, que son las primeras en decir, oye, no tengo plata para pagar la deuda externa, contagia a toda la región, la agarra muy mal en términos macroeconómicos y genera un efecto fuerte de no crecimiento para todos. Y en el caso ya del periodo 83-85, lo que lo complica a Belaúnde son dos cosas. Una es el clima, el fenómeno del Niño del 83, que es probablemente lo más fuerte que hemos tenido en la historia reciente del Perú. Y lo otro que lo complica es su propio manejo macroeconómico. Y un tercer factor que sería ya el auge del terrorismo. Definitivamente, ¿no? 83 y 84 creo que fueron los años más violentos. Y los años en donde más muertos hubo. Más muertos hubo. Antes de llegar a la debacle del segundo gobierno de Belaúnde y al debacle de las experiencias, quería mencionar su estrategia frente a Sendero Luminoso, porque cuando ocurre el atentado en Chuschi, queman las ánforas, y también ocurren las primeras, se podría decir, violaciones a los derechos humanos en Ayacucho y en la zona o la región Macrosur, Belaúnde no reacciona. Es decir, tarda más de un año en dar un primer decreto de estado de emergencia, y se muestra ambivalente. Creo que en una oportunidad dijo que solo eran vándalos revoltosos y no eran... O incluso que eran enviados de Cuba, de Colombia, pero no tenían nada que ver con Perú. No tenían un diagnóstico claro. Y en parte eso era porque el gobierno militar no les deja muchos archivos de inteligencia. Cosa que Morales Bermúdez niega a medias, ¿ya? Pero sí es cierto que no le deja muchos archivos de inteligencia. Pero de otro lado, ya el gobierno instalado no quiere entender el problema. O sea, no quiere conocer que Sendero Luminoso es un grupo muy distinto a grupos cubanos, a grupos colombianos, alzados en armas, ¿no? Y ellos están con esta idea, no, es Cuba, es Fidel Castro, o es una suerte de rezago del conflicto colombiano lo que está llevando acá. No terminan de entender
quién era Abimael Guzmán. No quieren terminar de aceptar, y bueno, y esto es algo que hay que decirlo, no solamente patrimonio de Belaúnde, es patrimonio de casi toda la clase política peruana, que no quieren saber por qué este grupo terrorista se comporta como se comporta. O sea, y hasta el día de hoy queremos seguir tratando de evitar, oye, ¿cuál fue la lógica de esto para poder entender y para saber cómo reaccionar si es que un movimiento de estas características tan fanatizado, violento, dogmático vuelve a aparecer independientemente del signo ideológico que esto tenga? Sí. Entonces, eso es una cuestión que creo que el gobierno de Belaúnde no mide. Y cuando toma reacciones, creo que ya lo termina haciendo muy tarde y lo hace mal, además. Y de una forma muy desproporcionada también, en algunos casos. Sobre todo entre el 83 y el 85. El 83 y 85. Usted menciona en el libro que en el 82, corríjame si me equivoco, Belaúnde ya tenía acercado a Abimael Guzmán, pero él decía que por su estado de salud ya se estaba deteriorando y él solo se iba a morir y no quería crear un mártir. Eso es algo que cuenta Gustavo Gorriti en su libro sobre Sendero, ¿no? Abimael Guzmán padecía dos enfermedades. Psoriasis, que es una enfermedad a la espalda, y tenía una enfermedad sanguínea que le impedía estar en Ayacucho. Por eso es que Guzmán dirige casi todo el periodo de violencia desde Lima. Desde Chaclacayo, tengo entendido, Lima Este. Chaclacayo inicialmente como casa de entrenamiento, pero después se mueve básicamente por lo que llamaríamos hoy día Lima moderna, ¿no? Magdalena, San Isidro, Pinaflores, Surquillo, San Borja, ¿no? Eso es un poco por donde él se mueve, ¿no? No se va a mover en lugares, digamos, de la periferia, ¿no? Ese es un poco su gran centro de operaciones. Entonces, él se va a quedar en ese lado y claro, llega un momento en el cual en el año 82 se tenía noticias de el paradero Guzmán está ahí. Es un momento en donde aparentemente tiene una crisis vinculada a esta enfermedad sanguínea, ¿no? Digamos, la especulación que algunos tienen es probablemente en ese momento subió a altura, tuvo una baja de presión muy fuerte, ¿no? Y finalmente la policía se entera. Pero no queda tan claro cómo es que eso no resulta en una captura, ¿no? Y de hecho, durante muchos años se pensó que el propio Guzmán estaba muerto. Uno de los crímenes que más asombra a la población fue en el año 83, y ya estamos iniciando con su debacle. El atentado en Uchuracay. Es decir, donde 8 periodistas fallecieron y no se sabe las circunstancias. La Izquierda Unida dice que fueron las fuerzas paramilitares, algunos dicen que fueron los propios comuneros y se crea una comisión. Belaúnde crea una comisión liderada por Mario Vargas Llosa. ¿Podría comentarnos un poco más de Uchuracay? La comisión llega un poco a una conclusión que hoy en día también la Comisión de la Verdad en su momento y que sigue siendo hasta ahora la versión más plausible es que los comuneros confundieron a los periodistas con presuntos integrantes de Sendero Luminoso y le dieron muerte. En un momento en el cual, ¿qué era lo que estaba pasando? Sendero Luminoso avanza muy fuerte en el campo de Ayacucho en los 2 primeros años, del 80 al 82, pero a partir del año 83, lo que comienza a ocurrir es que las propias comunidades se les obligan a ascender, porque sienten que su modo de vida económico, político, social, está amenazado por una organización tan totalitaria como esta. Y entonces lo que termina ocurriendo, lo que termina pasando ahí, es que esas comunidades se comienzan a levantar. Y algunas de ellas comienzan a tener contacto con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas le dicen, miren, nosotros por ahora no les podemos dar armas, de hecho eso no va a ocurrir, es el gobierno de Alan García, ¿no? Pero si ustedes ven a gente de Sendero Luminoso, no duden en aplicar justicia comunal. Y eso fue lo que hicieron con los periodistas de Uchuracay. O sea, los golpearon con piedras hasta darles muerte. O sea, eso fue lo que ocurrió. Ahora, yo creo que en términos de hechos y en términos factuales, la Comisión Vargas Llosa concluye adecuadamente que eso fue lo que pasó. Lo más discutido y discutible es ya la caracterización de la propia comunidad, digamos, no hablaría de romantización, pero sí esta idea o esta noción de esencialización del mundo andino que no terminan de comprender del todo,
¿no? Yo creo que es ahí donde finalmente el informe de la comisión tiene sus puntos más bajos. Pero en el tema de esclarecimiento de hechos, sí logran esclarecer los hechos, y cuando 20 años después la Comisión de la Verdad y Reconciliación hace una investigación propia en Uchurajay, con gente que además era quechua hablante, lo que hace es separar un poco las cosas, ¿no? Es decir, en efecto, en términos de hechos, lo que dice Vargas Llosa es lo más probable, es cierto, esta es básicamente la conclusión a la que nosotros llegamos, pero en términos de caracterización de la comunidad, del tipo de relaciones que existían dentro de la misma, tiene una interpretación muy distinta, mucho más matizada respecto de la que Vargas Llosa y el equipo que lo acompañaba presentan en el informe. Otro hecho que asombra mucho a la población es el expreso de la muerte. Me parece que en el 84. Soras, sí. Soras. Que es un caso que conocemos en realidad después. Es un caso que conocemos en el 2003, 2004. Ni siquiera lo trae la Comisión de la Verdad. Es una investigación periodística posterior del diario La República, quien pone de conocimiento una cosa absolutamente macabra. Un grupo de senderistas coge un bus y durante un lapso de 36 horas van parando un pueblo por pueblo, matando gente. Y en total asesinan a 120 personas. O sea, es una cosa absolutamente escalofriante, ¿no? Y eso, junto con otras masacres como Lucanamarca, en donde Sendero Luminoso mata a machetazos y hachazos a una comunidad, o casi una comunidad entera, te da cuenta del nivel de insanía y de sangre que está dispuesto Sendero Luminoso a ejercer sobre su propio dominio, ¿no? Eso es lo que me sorprende. Pese al crecimiento vertiginoso que tuvo Sendero Luminoso al interior del país, usted comenta, como una forma de crítica, que en el 82 solo se hablaba del Mundial de Fútbol, se hablaba del certamen de Miss Universo, y también de la época dorada del vóley. Es decir, se hablan de cosas más triviales. Al menos Lima Metropolitana no veía como una seria amenaza, salvo en algunos departamentos. ¿Este era el nivel de desconexión de la década del 80? Por partes, ¿no? O sea, digamos, Lima desde el inicio es un terreno también de caja de resonancia de Sendero Luminoso, ¿no? O sea, entre el fines del 80 ponen perros muertos en plena avenida Tacna, calificando a los perros como sinónimos de Deng Xiaoping, ¿no? El líder chino que estaba haciendo reformas de mercado en ese momento en China, ¿no? Y traicionó, según Abimael, lo que Mao Zedong tenía en la Revolución Cultural, que es el periodo más fuerte y más sangriento de el lapso en el que Mao está gobernando China. Entonces, y hay que entender eso, ¿no? Guzmán es un partidario de la Revolución Cultural y un partidario de soluciones sangrientas a lo Stalin o a lo Mao. Me parece que él aprendió en sus 2 viajes a China que un lápiz podía ser usado también como un arma. Exactamente, ¿no? La idea de que, claro, no importaba que tener una gran cantidad de recursos, cualquier cosa podía ser un arma. Pero además de eso, claro, lo que ocurre es que la sociedad limeña, hasta el año 83, no termina de entender la dimensión de lo que está pasando, porque buena parte de las acciones están focalizadas en Ayacucho, en la Sierra Sur, y en los departamentos más pobres del país. Entonces ahí es donde viene un poco esta idea de que efectivamente, claro, el periodo de violencia afecta mucho más a la gente más pobre, más excluida, tradicionalmente, y más bien desde Lima esto se ve entre el desdén y la idea de soluciónenme esto rápido porque este no es mi problema. Es un poco la idea que está en la cabeza de mucha gente, comenzando por la propia clase política. Y desde el Pentagonito también lo ven así, ¿verdad? Desde esta idea, además, militar, de acuñar un poco lo que fueron los métodos franceses. La escuela francesa militar ha sido una escuela muy influyente en el Perú desde los tiempos de la renovación del ejército en 1896 en el gobierno de Piérola, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y muchos de los programas de contrainteligencia de la guerra de Argelia, en los procesos de descolonización, son traídos como doctrina al Perú, y muchos de ellos se aplican, además de obviamente métodos reñidos tanto con lo legal como lo ético que se habían instaurado en dictaduras latinoamericanas, ¿no? O sea, muchos de los métodos de tortura que se emplean que emplea lamentablemente el ejército y la policía. Usted menciona los cabitos. Claro, el cuartel de los Caguitos, que está a las afueras de Ayacucho, al costado del aeropuerto,
y en otros establecimientos como la Casa Rosada, una casa de inteligencia que tiene el ejército en Ayacucho, son básicamente copiados o calco y copia de lo que había hecho el ejército argentino entre el 76 y el 83, ¿no? Sí, en efecto. Y ahora que me lo menciona, su libro también profundiza no solo estos hechos que conmocionan a la población, pero algunos personajes que en el futuro adquirirían mayor presencia, como por ejemplo Gustavo Gorriti, menciona cómo sus padres llegó aquí a Perú, Mario Vargas Llosa, cómo incursionó en la política, primero liderando la Comisión Uchurecay y después un eventual premierato o un eventual cargo presidencial en el 85 por Belaúnde. Es decir, ¿qué otros personajes más podemos ver en peligro orden de disparar? Claro, lo que está es la aparición de un conjunto de personajes que luego van a marcar la vida política del país durante los 40 años siguientes, ¿no? Alan García, Gustavo Gorriti, Mario Vargas Llosa, claro. Pero el caso de Vargas Llosa es un caso peculiar, porque Vargas Llosa ya tenía pronunciamientos políticos desde los 50, cuando fue miembro de una célula del Partido Comunista, luego fue parte de la Democracia Cristiana, luego ya como un escritor reconocido se pronuncia a favor de la Revolución Cubana, luego rompe con la Revolución Cubana, luego se transforma en un liberal, ¿no? Pero en los 80 es creo cuando el momento en cuando Vargas Llosa comienza a tener ya una participación mucho más activa en la vida política peruana. Con el caso Churajay, Belaúnde le ofrece una embajada en Londres, se la rechaza, le ofrece incluso ser primer... en Estados Unidos para ver cómo era la campaña de Reagan. Exacto. Y Bush. Sí, porque claro, en un momento dado Belaúnde está pensando en que Vargas Llosa debería ser una suerte de candidato a unidad del bloque de centro-derecha, junto con el PPC. Y ahí Bedoya se resiente, ¿no? Porque Bedoya pensaba, yo debería ser el candidato natural de ese bloque, que al final Vargas Llosa no acepta. Y por eso es que la Acción Popular y el PPC van separados y casi sin opciones a esa elección. También menciona a otro personaje, a Hernando de Soto, con la publicación de El Otro Sendero. Sí, y con charlas que había hecho desde fines de los 70, inicios de los 80, difundiendo las ideas de mercado en el Perú, ¿no? O sea, la idea de Soto traer a Friedman, traer a Hayek al país, a que hicieran discusiones sobre la idea o la necesidad de reforma de mercado. Pero luego de Soto se da cuenta, de Soto y su equipo, ¿no? Porque es un libro escrito con Enrique Gersi, con Mario Guidellini, de, oye, los informales pueden ser una suerte de capitalismo popular, ¿no? Y la idea del emprendedor, que prende muy rápido en las décadas siguientes, es algo que quien trae a la mesa es fundamentalmente de Soto. Y es allí donde la Izquierda Unida y el APRA no logran descifrar los motivos de la informalidad, la expansión de la informalidad. Y Hernando de Soto incluso intenta romper, ¿no?, con esta idea del Estado presente, sino dando más autonomía, más desregulación. Y la palabra que usted dice, destrabar a los... Sí, a las empresas. Quitar trámites, ¿no? Porque el diagnóstico de Soto es, la gente es informal porque básicamente lo que termina haciendo es quitarle, o le pones, y él calcula con su equipo unos 300 a 600 trámites para poder formar una empresa en el Perú. Entonces, si tú quitas muchos de esos trámites, va a ser mucho más fácil que la gente se incorpore a la formalidad, ¿no? Entonces, eso es un poco el pensamiento que tiene de Soto, que más que en términos de teoría económica es influyente más en lo político, ¿no? Porque en teoría económica más bien sus ideas son más bien muy discutibles para un economista serio. Pero en términos políticos hace políticas públicas que terminan siendo muy influyentes en los periodos siguientes, ¿no? La idea de titular propiedad informal, la idea de destrabar trámites, son dos nociones que aparecen en El Otro Sendero en el año 86 y que hasta el día de hoy seguimos no solamente implementando, sino que siguen siendo ya son parte del status quo peruano, ¿no? A mí me sorprendió que en el libro, entre todos estos personajes que usted menciona, no haya dado un espacio a Violeta Correa, la primera dama, o a Pilar Nores, la primera dama de Alan García. Violeta Correa es sí una omisión de ese libro, eso sí lo reconozco. Pilar Nores en El Experimento García, que es el libro que complementa, ahí sí tiene un rol mucho más fuerte. Pero sí podría decir que Violeta Correa es un personaje que mereció más menciones en este texto. Porque sí es un personaje que cuando uno ya observa de modo mucho más detenido lo que fue el periodo de Belaúnde, sobre todo el segundo, es alguien que tiene mucho poder. Es alguien que controla una facción de ministros, es alguien que es consejera política de Belaúnde, es alguien que está siendo
mucho trabajo social y mucho trabajo partidario. O sea, no es solamente la esposa del presidente, ¿no? Ella es parte del proyecto político, ella discute de igual a igual con los políticos, comenzando por su propio esposo, ¿no? Sí. Y es alguien que tiene probablemente un rol fundamental en la vida de Acción Popular. Entonces, sí es un personaje que probablemente, de hecho ya hay algunos libros escritos sobre Violeta Correa, hubiera merecido un poquito más de espacio acá. Ahora hay que decirlo, Violeta Correa era un lunar. O sea, la política de los 80 es básicamente macholandia. Entonces, el rol de la mujer todavía no es tan fuerte, ¿no? Recién en el primer gobierno de García vamos a tener a las dos primeras... Mercedes Cabanillas e Hilda Urizar, las dos primeras mujeres en ser ministras, ¿no? Pilar Nores va a tener un rol fundamental. La izquierda va a tener algunos cuadros por ahí, pero no es que las mujeres estén en la primera línea de la política. Eso recién comienza en los 80, pero en los 90 va a ser mucho más fuerte. Sí, indudablemente. Y ahora ya para ir cerrando el segundo gobierno de Belaúnde, usted dice que cuando se le ofrece hacer las reformas de mercado a Belaúnde y que Ronald Reagan veían con mucha expectativa, él respondió, ¿y mi capital? ¿Y mi obra pública? Siempre había esta imagen de Belaúnde como el buen gestor de grandes obras, como para recordarlo en este quinquenio, para resistirse en hacer reformas de profundidad. Y porque además, claro, Belaúnde es un hijo de su tiempo. O sea, Belaúnde no es un gran convencido del libre mercado. Acción Popular no lo es. Y de hecho eso va a ser uno de los grandes elementos de fricción entre Acción Popular y Vargas Llosa. Porque además había, digamos, Acción Popular alimenta mucho del aumento de la administración pública en el Perú. Entonces, claro, todo el mundo le achaca a Alan García el aumento pues del carnet como consigna y algo Casa del Pueblo, y varias de esas cosas hubo en el primer gobierno aprista. Pero esa práctica también la tenía Acción Popular y eso no hay que olvidarlo. Entonces, no es que Belaúnde hubiera sido un disciplinado pro mercado, ¿no? Ulloa lo era, Kuczynski lo era, Abusada lo era, Rodríguez Pastor lo era, pero Belaúnde no. O sea, Belaúnde creía en esta idea de para desarrollar hay que gastar. Y claro, con ciertos cuidados económicos, pero en los dos gobiernos traspasa esos cuidados económicos. Entonces no estamos hablando de alguien que necesariamente esté muy dispuesto a cierto grado de ortodoxia económica tan fuerte como para no gastar. Pese a lo que su ministro de Economía le decía, ajusta, haz ajustes y no gastes tanto, pero él quería esta idea de un país que hace obras y un país que se desarrolla a través de la infraestructura. Y es ahí donde terminamos el año 85 con una imagen un poco decepcionada del arquitecto. Después de haber prometido 1 millón de empleos, más bien lo dejó con muchos menos. Se barajeaban diferentes oportunidades de postulación. Alan García en el APRA, Luis Bedoya Reyes en Convergencia Democrática, me parece. Claro, que es la alianza con el movimiento de bases aístas. Y la Izquierda Unida finalmente con Alfonso Barrantes Lingán. Sí. Al interior de Acción Popular vemos a un Alba Orlandini crítico desde el Congreso. ¿Por qué se da esta noción de ir por cuenta propia? Bueno, no les resulta la candidatura de Vargas Llosa. Vargas Llosa al final declina. No están muy contentos de apoyar a Bedoya. Y creo que ese capítulo queda un poco en duda, porque no se sabe si Vargas Llosa quería el premierato o quería la presidencia. Es que en realidad hay demasiadas versiones que uno no puede llegar a una conclusión certera. Porque tienes la versión de Miguel Cruchaga, tienes la versión del propio Vargas Llosa, tienes la versión de Belaúnde. O sea, hay varias versiones dando vueltas en el ambiente. Pero al final, la conclusión es única. No va a esa candidatura. Y finalmente van solos, y van solos con un hombre partido. Un hombre que básicamente lo que busca hacer es que Acción Popular siga teniendo algo de presencia nacional, como Alba Orlandini. Y a Acción Popular no le gustaba mucho. O sea, en el fondo las bases de Acción Popular no hubieran estado muy contentas de apoyar a Bedoya, ¿no? En ese camino, además, el electorado se había ido más hacia la izquierda, ¿no? O sea, tanto Izquierda Unida como el APRA del primer García es un APRA mucho más hacia la izquierda.
Y claro, el país estaba pensando en otro tipo de salidas, estaba pensando en otro tipo de liderazgos. Entonces, digamos, las opciones de Bedoya y de Álvaro Landini eran muy bajas. Y Bedoya y Alba, en sus libros de memorias correspondientes, reconocen eso, ¿no? Que básicamente era, el caso de Alba, claramente una candidatura única. Y en el caso de Bedoya, él mismo se da cuenta pues que no tiene que hacer mucho frente a Alan García pues en el mejor momento de su carrera política, ¿no? Algo que no logro comprender es que en las elecciones generales del 85 se presentó Francisco Morales Bermúdez. Sí. Es decir, mientras veíamos a una Argentina saliendo de una dictadura militar condenando a las cúpulas Sí. y pidiendo un nunca más, en Perú tenías a gobiernos democráticos un poco flexibles con el gobierno militar, al punto que Francisco Morales Bermúdez se podía presentar libremente a la presidencia. Bueno, es que Morales Bermúdez, recuerda, para 1985 no tiene la imagen que tiene hoy. O sea, no conocíamos, por ejemplo, de su posible involucramiento con el Plan Cóndor, que le valió condenas en Italia. No teníamos esa información por delante. Eso es una información que llega muchos años después a conocimiento de los peruanos, ¿no? Y en ese momento Morales Bermúdez era alguien que decía, yo hice la transición, yo entregué un país económicamente más o menos saneado, ¿no? Mucho más tranquilo. Y en ese momento él decide, yo quiero postular, ¿no? Que es una cosa además sorprendente para todos. Tan sorprendente que Morales Bermúdez no logra tener mucha votación. ¿Ah? O sea, no es que, ojo, no, o sea, digamos, el sistema político le permite postular, pero no es que la gente esté muy contenta de tenerla de nuevo en Palacio. O sea, por eso es que saca la votación tan exigua que saca. No es que saque un gran número de votantes. Pero su hijo Remigio Morales Bermúdez está en el partido aprista y logra ser diputado, ¿verdad? Porque lo que termina ocurriendo es que mucha gente que había estado en el gobierno militar, alguna termina en Izquierda Unida, ¿no? Porque se forma el Partido Socialista Revolucionario, que es un partido de gente que había trabajado sobre todo en la época de Velasco, ¿no? Y lo que tú tienes luego es un montón de hijos de militares que terminan militando en el APRA, ¿no? Javier Tantalián, por un lado, Remigio Morales Bermúdez por otro, ¿no? Y algunos técnicos que fueron asesores en el gobierno militar, como Carlos Franco, como Daniel Carboneto, que se suman al equipo de Alan García. Entonces hay una suerte de línea de continuidad ahí respecto a lo que fue el gobierno militar, el primer gobierno aprista. A tal punto que en un momento dado, años después, Alan García va a decir, mi gobierno fue más velasquista que aprista, ¿no? Sí. Ahora, en el año 85 no solo se elige el presidente, sino se renueva la Cámara de Senadores y Diputados, pero aquí llama la atención una peculiaridad. El partido aprista obtiene básicamente la mayoría absoluta. Creo que fueron 118 diputados y más de 30 senadores, mientras que Acción Popular quedó liquidado. Y el PPC, que en teoría debía ser un partido un poco más sólido, liquidado. Incluso la Izquierda Unida obtiene casi el doble de votos. Sí, por supuesto. No, es que era, o sea, la elección del 85 es claramente la elección en donde el Perú se va mucho más hacia la izquierda. Porque el APRA, que estaba más hacia la izquierda de lo que está ahora, mucho más, y Izquierda Unida sacan las mayores votaciones, tanto en presidencia como en Congreso. En el caso del PPC, esta idea de partido limeño le resta votos. Y Acción Popular había tenido un gobierno de tan mala recordación que efectivamente queda con una bancada sumamente exigua, ¿no? Es curioso que llame mucho la atención el PPC con el movimiento de bases hallistas, porque allí también surgieron unos independientes que después harían resonancia, como por ejemplo está Fernando Olivera. Sí. Está un diputado que renunció y pidió una reelección inmediata para Alan García. Se me fue su nombre. Héctor Marisca. Es Héctor Marisca. Sí. Y vemos cómo ese intento de alianza electoral se va diluyendo con el paso de los años, porque el Fredemo también entra... No, claro, el movimiento y además el propio Tausen en su momento va a buscar volver al APRA, ¿no? No lo hace orgánicamente, pero sí va a terminar votando con el APRA en cosas cruciales, ¿no? Entonces, digamos que la bancada que entra del PPC es una bancada que termina un poco disgregada, ¿no? Con un núcleo fuerte del PPC y con todos estos agentes libres, pues, que están flotando ahí, ¿no?
Hablemos un poco a nivel subnacional. Alfonso Barrantes Lingán al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es recordado por el vaso de leche, pero específicamente, ¿qué otros proyectos dejó como legado a nivel municipal, más o menos? Es en el gobierno de Barrantes en el cual se intentan hacer comunidades autogestionarias, ¿no? Villa El Salvador, que ya lo era, se convierte en distrito. Huaycán es un intento en esa línea de nuevo proceso de urbanización. Raucana, que es otra zona en Atevitarte, va en la misma línea, ¿no? Esto de comunidades autogestionarias que van gestionando cosas. Entonces, digamos, Barrantes apoya mucho ese tipo de emprendimientos, ¿no? Y no solamente es el vaso de leche, sino en general apoyo a la cultura, apoyo en general a programas sociales, ¿no? Y claro, es un alcalde muy recordado además por su apodo Frijolito. Y por ser, y nuevamente, ¿no? El tema de, claro, más allá de lo que uno piensa en términos de gestión, Barrantes, Bedoya, Belaúnde son tres personajes que nuevamente quedan mejor parados ante la historia por ser honestos y por ser mucho más honestos que parte del elenco con el cual tiene que compartir y de lo que viene después, ¿no? Entonces, creo que, claro, con Barrantes ocurre eso, además que fue el primer alcalde izquierdo de la historia de la ciudad. Pero sorprende que pese a este buen performance que tuvo y este legado positivo en los distritos jóvenes, sobre todo, no haya sido reelecto. No lo reeligen porque básicamente Alan García está en su mejor momento, ¿no? Y además hay un tema ya más psicológico con Barrantes, ¿no? Yo no lo noté en la campaña del 86 y lo noté en la campaña del 90. Barrantes y varios periodistas y testigos de la época lo dicen, era alguien a que le faltaba vitamina P, ¿no? Poder, ambición por el poder, ¿no? Cosa que sí tenía García, cosa que hasta cierto punto tenía Vargas Llosa, ¿no? Cosa que obviamente tenía Belaúnde, ¿no? Pero Barrantes no del todo. Y creo que ahí hay un elemento para explorar mucho más. Yo creo que sería muy importante que alguien haga una biografía de Barrantes, el político. Eso es podría ser un libro fascinante, porque hay cosas que descubrir en la psicología del personaje que se van colando en algunas declaraciones que él da, que dan cuenta de que efectivamente es alguien que quiere y no quiere a la vez, uno. Y dos, creo que también pesa mucho el hecho de que es el mejor momento del APRA y que Alan García podía endosarla a cualquiera y logra que Jorge del Castillo sea elegido como alcalde de Lima. De hecho, en sus metamemorias, libro autobiográfico del expresidente, Alan dice que se lamenta no haber unificado los votos hacia Alfonso Barrantes Lingán, porque creo que ahí perdió un aliado o perdió a alguien como vínculo, nexo con la Izquierda Unida. Y bueno, y parte de las broncas dentro de Izquierda Unida tenían que ver con esta pública amistad entre García y Barrantes. En su juventud fue aprista. Barrantes fue aprista, claro. Y luego, cuando él es el líder de Izquierda Unida, no está dentro de ningún partido. Él está como una suerte de independiente dentro del bloque. Y claro, no se lo toca porque básicamente es el mejor candidato para ese sector. Pero luego, conforme va pasando el tiempo, es alguien que entra mucho más en estas pugnas internas. Y además de eso, claro, el propio Barrantes no termina de definir qué quiere ser. O sea, va teniendo claro que no quiere ser. O sea, él no quiere estar con el lado más radical. Pero él no termina de configurar un proyecto propio, diferenciado, más articulado en general. Y eso le cuesta, creo que en el 86, y le va a costar mucho más en el 90. Hablemos del inicio del MRTA. Néstor Serpa Cartolini también fue parte del partido aprista. No, Víctor Polay. Víctor Polay. Me estoy confundiendo con Serpa venía más bien del mundo sindical. Muy bien. Gracias por la aclaración. Estamos hablando también de una decisión que tomó las armas. Y en el 84 no tenía presencia, pero ya en la segunda parte de la década del 80, sí. El MRTA. Claro, el MRTA lo que básicamente es un grupo muy distinto a Sendero, ¿no? Si Sendero está con el chip maoísta, revolución cultural, inicialmente el MRTA está con el chip revolución cubana, ¿no? Y acciones contra objetivos del Estado, objetivos de los Estados Unidos y otro tipo de cosas.
pero paulatinamente va a entrar en la misma lógica de violencia que el Sendero, ¿no? Y de secuestro también, sobre todo. El MRTA dio un alto cuando entró Alan García al poder. Sí, dándole la chance diciendo, bueno, es su primer año, vamos a ver qué hace. Pero no fue una tregua, porque sí seguía haciendo algunas acciones armadas. No es que dejara las acciones armadas, sino que dejó de hacerlas contra ciertas agencias del Estado. Pero, por ejemplo, seguía atacando la Embajada de los Estados Unidos, seguía atacando locales de Kentucky, seguía atacando otras cosas, pero no al Estado. En el 87, ahí eso se rompe. En el 87, Polay vuelve con más ferocidad. Polay para la tregua y entra en una vorágine ya muy parecida a la de Sendero Luminoso. Ya es indistinguible de Sendero. Y es aquí donde usted ya va concluyendo el libro, el primer año de Alan García, Sí. cuando anuncia que solo va a dar el 10% de todo el ingreso a la deuda externa. Y cuando da esta imagen de gestor que da trabajo público, obra pública, más bancos públicos, es decir, todo con una economía heterodoxa, se podría decir, con un rol omnipresente del gobierno. O sea, el Estado tenía una fuerte presencia en la economía. Y lo que hace Alan García es básicamente hacer un programa de estímulo a la demanda, es decir, crecimiento artificial, que es básicamente aumento los sueldos por decreto, controlo los precios y el tipo de cambio por decreto. Los congelo para que y no los suba. congelo un rato. Y con eso voy a hacer que la gente consuma más. Y al hacer que consuma más, los industriales, los nacionales, porque no había inversión privada extranjera en aquel momento, iban a reinvertir. Y se iba a generar una suerte de círculo virtuoso en la economía. García no se da cuenta que ese es un modelo que sí, le va a permitir crecer artificialmente y crece el año 86. Tiempos que no se veían desde el 50. Claro, pero no se da cuenta que eso tenía fecha de caducidad, que tenía un límite natural. Y es que, claro, nadie quería invertir en el Perú. Y cuando el banco se queda sin reservas, también... Y agotan ellos, claro, parte de los subsidios agotan parte de las reservas del Banco Central. Entonces, yo creo que ahí García no se da cuenta de eso y llegamos, claro, luego ya al momento de la estatización de la banca, que ese es el arranque del libro que viene a continuación, que es el experimento García. Es aquí donde ya vamos concluyendo con el libro y le pregunto lo siguiente. ¿Por qué en el año 86 usted dice que el partido aprista gana notoriedad a nivel subnacional y nacional? Y también a nivel cultural, porque creo que condecoró a Julio Ramón Ribeiro en un evento de Cicla. libros. Sí, exacto. Es un evento cultural en donde traen a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Fito Páez, en ese momento en los inicios de su carrera también lo traen, ¿no? O sea, claro, es el momento en que el APRA aparece pues como un partido nacional popular, con un García en popularidades por encima del 70%. Alcanzó el 90, me parece. Llegó el 90% de sus primeros 2 meses de mandato, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que además quiere tener proyección internacional, que se frustra con la matanza de los penales. Creo que ahí eso se liquida. Pero es un García que además está o había hecho para ganar las elecciones del 85 un fuerte trabajo de bases. O sea, García se va a visitar Puno ya... Perdí la cuenta de cuántas veces y logra que el APRA por primera vez gane una elección en Puno. Y logra que el APRA gane la alcaldía de Puno y gane varias de las alcaldías importantes en el sur del Perú, que ha sido durante muchos años una región que no le había dado el voto al APRA. Entonces, todo el trabajo que habían hecho el 83, 84, el 85 para la elección de García, esos mismos réditos los obtienen en el 86. Con un García con alta popularidad y con un García que podría decir, bueno, este es mi candidato, voten por él, y la gente iba a votar por ese candidato. Entonces, creo que es el último momento en donde un presidente puede decir, este es mi candidato, voten por él. Usted dice, y esto me sorprendió mucho, que el partido aprista en la década del 80 no es una socialdemocracia. No. Es decir, pese a ser la Internacional Socialista en el 86... pese a llevar a cabo un proyecto, se podría decir, a favor del gobierno, a favor de la regulación y también, ¿no?, del aparato burocrático, no es socialdemócrata. No, porque la socialdemocracia está haciendo otras cosas en ese momento. O sea, Felipe González, Mitterrand,
y otros gobiernos socialdemócratas en América Latina ya están implementando medidas de mercado. García no. García está en el viejo populismo latinoamericano de siempre, de toda la vida. Y el APRA no va a buscar ese camino. Va a buscar la idea de los 30, ¿no? La reivindicación de ese tipo de reformas y ese tipo de APRA más revolucionaria. El activismo me parece que es en materia económica. Sí. Y esta idea del antiimperialismo del APRA, ¿no? El primer libro de Aya. O sea, eso es un poco la guía. Y es una guía que está desde los 70 metidas en el APRA. A mí me sorprende porque el historiador Antonio Zapata, en su libro Lucha de Clases y Política del Perú republicano, dice que Alan García en su primer gobierno sí era socialdemócrata. Es decir, ¿hay discrepancia en la academia? Yo creo, por supuesto que sí, y es bienvenida, ¿no? Tonia, quien aprecio un montón, tiene esa caracterización. Yo tengo una distinta, porque yo creo que además, claro, García hace un look socialdemócrata a políticas populistas, porque él se presenta pues en términos de imagen, presencia telegénica, como si fuera Felipe González. Pero vamos, García no es Felipe González. O sea, no quería hacer ese tipo de reformas que Felipe González sí está haciendo en España, ¿no? Un estado de bienestar con participación de mercado. No, él está en otra, ¿no? Él además dice en El futuro diferente, que es su libro, nosotros tenemos que hacer cosas latinoamericanas, nosotros no tenemos que copiar a la socialdemocracia europea. Muy bien, me informan desde estudios que ya nos queda pocos minutos para concluir, así que quería ir a la actualidad a partir de este libro. El partido aprista, o mejor dicho el APRA, va a cumplir 100 años. Sí. Este 2024. ¿Usted lo ve igual de sólido, unido, o más bien un viejo recuerdo del pasado que se acabó en 2011 con el segundo mandato de Alan? Yo creo que es más un viejo recuerdo y cada vez está... A ver, yo creo que el APRA tiene un discurso muy de nicho, muy de aprista. No es un discurso dirigido a nada en particular. Y creo que el principal problema del APRA es ese, independientemente de cómo se va a definir ideológicamente. Yo creo que el principal problema es que el discurso del APRA está pensado en los mismos términos que hace 100 años, ¿no? Los mártires, el martirologio, el culto al liderazgo, incluso a dos líderes que ya están muertos, ¿no? Cada uno en circunstancias muy distintas, hay que decirlo, ¿no? Y atar su destino a un personaje ciertamente polémico como García, ¿no? Y que, como lo demuestran las encuestas, además, personaje en el cual la mayoría de personas no tiene un buen recuerdo de él. Entonces, creo yo que para el APRA le cuesta mucho dejar el mensaje de ser un partido aprista, sino un partido para... ¿Qué le va a decir a la ciudadanía de ahora? O sea, es un partido de siglo XX, anquilosado, que no sabe qué hacer con esa herencia y en donde la militancia es más bien los hijos de, los nietos que, los bisnietos de, y no mucho más. O sea, no hay algo que te permita refrescar repertorios, ideas, diálogos sobre el APRA, ¿no? Lo digo porque en la candidatura frustrada de 2021 que tuvo Nidia Vilches se veía unas pugnas internas con Carla García, que se llevó el número 1 para Lima Metropolitana, entre Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, que han adoptado un discurso cada vez más conservador, y ahora este último apoyando a Patricia Benavides como su abogado. Bueno, esas pugnas internas siempre estuvieron en el APRA. Lo que pasa es que ahora son mucho más notorias, visibles y además, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en los 80, en donde había una tensión ideológica entre Villanueva y Tausen, ahora no hay nada. O sea, ¿qué tensión ideológica tiene el APRA? Ninguna. No se puede reivindicar este discurso de izquierda del Estado presente cuando en su segundo gobierno más bien hizo todo lo contrario, liberalizó la economía. Es que claro, al final García terminó acaparando tanto ambos discursos que terminó generando reticencias hacia ambos. Incluso hay otros que se fueron del partido aprista. No solo está Daniel Salaverry, sino también Héctor Cornejo, que se postuló a la municipalidad. Enrique Cornejo. ¿No? Me estoy recordando al líder de Democracia Cristiana. No, en realidad, al margen de la gente que se fue, ¿no? O sea, al margen de la gente visible que se fue. El problema del APRA es que es básicamente una iglesia con los fieles de siempre, pero que no le habla al público de hoy.
Y si entre los fieles de siempre se están matando entre ellos, la cosa es mucho más dramática, ¿no? Lo mismo sucede con Acción Popular para 2026. En Acción Popular la cosa es más grave. Porque se Acción fue Mesías Popular, Guevara, se fue Johnny Lescano. porque en Acción Popular además finalmente, digamos, Acción Popular tiene una marca un poco más limpia que el APRA, ¿ya? Por todos los problemas judiciales que tuvo García. La imagen de Belaúnde y de Paniagua Es otra, ¿ya? pesa merino. Pero el problema para Acción Popular es la bancada que ha tenido, ¿no? O sea, una bancada francamente antipática, ¿no? O sea, de un lado tú tienes a los niños y del otro lado tienes a Mari Carmen Alba. O sea, si eso es lo que tú me vas a vender como imagen. Y axiopopulistas más conservadores como Aneza Costa, Adriana García Belaúnde, Franco Salinas. Claro, pero digamos, son figuras más de redes sociales que de exhibición pública, ¿no? Entonces, ¿qué cuadros le presenta Acción Popular al país? ¿Qué cuadros le presenta el APRA al país? El PPC no se ha reinscrito. O sea, o está todavía en ese proceso de reinscripción. Entonces, digamos que estos partidos viejos de los que se habla en el libro son partidos pues que ya no están, o sea, el APRA y Acción Popular creo que sí están todavía con cierta presencia, pero no una presencia mayoritaria que permita decir, oye, van a ganar la elección del 2026, ¿no? Última pregunta, profesor. Inicié con el año 80 y no con su presentación, porque en la presentación habló de la actualidad y el gobierno de Dina Boluarte. Sí. Dijo cómo el conservadurismo, la élite peruana y sobre todo este bloque de la derecha ve con mayor énfasis la mano dura de los 80. Es decir, liquiden este problema, usen la fuerza necesaria. Sí. Se repite el patrón del 80 al 2020. Y se repite el patrón de gobiernos mediocres, ¿no? O sea, más allá de lo que uno pueda pensar en términos ideológicos sobre la señora Boluarte, a la cual me es difícil caracterizarlo con términos ideológicos, el problema es que es un gobierno muy mediocre. Es un gobierno realmente muy malo. O sea, es un gobierno débil y cuyo único sostén es básicamente el Congreso, porque si tú le preguntas a la gente en la calle, quisieran que la señora se vaya mañana, igual que el Congreso, por supuesto. Pero precisamente, justamente, el problema con ese tipo de ejercicio del poder es que luego nos pueden generar otra debacle democrática. O sea, el fracaso de Belaúnde y de García terminó con Fujimori. El fracaso de Boluarte y de Castillo, ¿qué nos va a dejar? Sí, y hay una frase en su presentación que dice: Perú se caracterizó por tener un discurso macartista, con la izquierda moderada, democrática, y con la izquierda, se podría decir, como las de Díaz Canseco, ¿no? Es radical, ¿no? Radical. Impresionante. Bueno, esto ha sido todo por hoy, estimados amigos de Política Peruana con DTR. Muchas gracias por haber sintonizado y gracias al profesor José Alejandro Godoy, a quien pronto espero entrevistar con el libro El Experimento García. Estoy con el Vivo Muerto, la película. Estoy... Sí. Una es ficción, el otro es la vida real, por si acaso. Muy bien, gracias por la aclaración. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti.